abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 58. ¿Lo tiene? Amén. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Les habla acerca de la resurrección de los muertos, les habla cómo en Cristo nuestro cuerpo ha sido transformado o será transformado, como la imagen que hemos adquirido y que tenemos ahora no es la imagen del Adán terrenal, sino del Adán celestial, que es Cristo. Y entonces, antes de cerrar el capítulo 15, bueno, capítulo para nosotros, ¿no? Para leer una carta. Pero antes de cerrar para nosotros el capítulo 15, el apóstol Pablo le habla a los hermanos, primero les declara el amor. Hermanos míos amados, les dice, amados, estad firmes, pero no una firmeza momentánea, sino constante. ¿Sí? Hay otro pasaje que dice en la Escritura que Dios espera que nosotros manifestemos fruto y fruto que permanezca. Eso significa que no sirve solamente dar una vez fruto, manifestar el carácter de Cristo en una circunstancia y en otras no. Sino que debemos ser constantes, ¿no? Si Dios está trabajando con usted y se ha vuelto algo más paciente por causa del trabajo que hacen nosotros constantemente, la idea no es que no sea paciente, que sea paciente a veces y otras veces no. Que sea paciente con el hermano, con la hermana, con la esposa, con el esposo, con los hijos una vez y las siguientes veces simplemente se arme el griterío, ¿no? Sino la idea es ser constantes, firmes y constantes, creciendo, porque esa es la idea, ¿no? El crecimiento de la obra del Señor tiene que ser ascendente. Para los que son derechos, a lo mejor les sirve más para acá, ¿no? Ascendente. ¿Sí? Porque la Escritura nos dice que vamos de gloria en gloria, no de porrazo en porrazo, ¿verdad? Sino que de gloria en gloria. Es decir, el crecimiento que es a través del proceso de santificación en nuestra vida tiene que ir gradualmente ascendiendo en nosotros. Ya lo he dicho otras veces, como dijo el profeta, ¿no? Juan el Bautista. Necesitamos nosotros ir menguando para que Cristo crezca. Amén. En el mundo creen que es en vano trabajar para la obra de Dios. Y a veces esta postura la asumen todos aquellos que estando aún en la iglesia no lo hacen. Aunque lo dicen, yo quiero trabajar para el Señor, pero no se ofrecen nunca. Voy a pasar un pequeño aviso. Estamos con déficit de maestros de escuela dominical. ¿Hay alguna hermana, hay algún hermano que siente que puede enseñarle a los niños? Le necesitamos. ¿Verdad? Le necesitamos. Hace falta. A veces tenemos que agrupar las clases de a dos porque nos falta. Y todos sabemos que es mejor agruparlos por edades, ¿no? Y no tenerlos todos juntitos. Se nos escapan algunos. A veces tenemos una persona con varios. Y si uno de los niños quiere ir al baño, algo le pasó, tiene que parar la clase porque no tenemos a alguien que le ayude. Necesitamos. Hermanos, así como yo lo leía y es tácito, ¿no? El mundo cree que trabajar para la obra de Dios es en vano, es perder el tiempo. Pero esta postura la asumen también todos aquellos que estando en la iglesia no lo hacen, aunque no lo digan explícitamente. Hay muchas personas que trabajan
fuerte para la obra de Dios, y aunque casi siempre son los mismos, la realidad nos dice que son estos los que se convierten en los pastores, los evangelistas, los diáconos. Y es así porque el fuego del ministerio les lleva a tratar de ayudar a la obra del Señor en todo aquello que pueden hacerlo. El mensaje de hoy, si quiere ponerle un nombre, es: trabajemos para la obra de Dios. Al final vamos a mostrar un par de cositas. Y como yo les dije el domingo pasado o el anterior, hermano, nosotros como iglesia tenemos que comprometernos. Y es lo primero que prediqué la semana pasada, ¿no? ¿Alguno se acuerda de qué fue? ¿Cuál es el tema general, principal? Por aquí escuché, de la oración, del servicio, de orar. Así que al final vamos a mostrar ahí un par de cositas, y los que no se han anotado se tendrán que anotar ahora. Nos quedaremos hasta las 3 de la tarde. Así que si usted tiene su teléfono con internet, todavía se puede meter al link e incorporarse. Porque este es un compromiso de iglesia. Si usted es parte de esta iglesia, si usted me considera su pastor, entonces usted tiene que estar inscrito en la semana para orar. Y si no se ha inscrito, lo hará ahora. A ver. Porque debemos comprometernos de forma clara, explícita, concreta en la obra del Señor. ¿Trabajo en vano para la obra de Dios? Lo que muchos se preguntan es si están haciendo todo ese trabajo en vano, o un día tendrán su recompensa de parte del Señor. A esto solo puedo decirles que existen en la palabra de Dios muchos sitios en donde se nos envía a trabajar para la obra de Dios. Entendiendo que esto también lo hacemos cuando visitamos a los enfermos, cuando compartimos con un hermano parte de nuestra casa, una once, un almuerzo, cuando le llamamos o le mandamos un mensajito de pronto preguntándole cómo estás, no te he visto, te he echado de menos, cuando nos exhortamos mutuamente. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Obviamente está hablando de una dispensación distinta. Está hablando de que todos los que todavía antes de Cristo morían, iban a un lugar que estaba en el Seol, que se llamaba seno de Abraham. Y para los que no habían seguido los principios de Dios, había un lugar ahí de tormento, ahí mismo, ¿no? Cristo habla acerca de esto. Pero una vez que Cristo muere en la cruz y resucita, entonces ese lugar se traslada, ¿no? Y será el cielo. Será el cielo. Pero cuando habla Eclesiastés todavía está hablando en esa dispensación, en donde todos iban a esa morada de descanso, esperando que el Mesías se mostrara, ¿no? Eso es lo que hizo Cristo. Dice que se mostró, se exhibió y dio, dice, a los pies de la iglesia, da autoridad sobre toda hueste y principado. ¿Sí? Amén. Pero dice, ¿no? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo. Este es el tiempo, cuando estamos vivos, cuando estamos en esta tierra, cuando estamos aquí en este proceso de ser parte del trabajo de la iglesia. Otra vez, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, todo lo que hacemos para el Señor tendrá su recompensa. Todo. Y si alguno dice, bueno, es que yo quiero trabajar, pero no por interés, bueno, mejor todavía. Pero si trabaja por interés, aún no está mal, porque la Escritura nos dice que Él nos amó primero, por eso que nosotros le amamos. Así que no está haciendo nada nuevo. Él lo ha hecho todo primero. Nosotros copiamos, repetimos lo que Él hace por nosotros. Amén.
Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7 nos dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. ¿Cuál es el significado de trabajo para la obra de Dios? Trabajo significa todo tipo de acción realizada por el hombre, independiente de sus características o circunstancias. Es así como el trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, ya que solamente el hombre es capaz de trabajar, ¿no? De hacerlo consciente, de tener objetivos, propósitos. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios en la tierra y nos dice que estamos puestos para dominarla, ¿no? Y desde el principio Dios le dice a Adán y lo llama, ¿no?, a trabajar la tierra, a hacer una obra. Por lo tanto, el trabajo es un deber. Si alguno no quiere trabajar, dice 2 de Tesalonicenses 3:10, entonces no coma. Así de explícito es el Señor, ¿verdad? El que se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz en la actividad que está llamando a realizar, ese es el verdadero discípulo. De donde trabajar es en consecuencia un deber y un derecho mediante el cual se colabora con Dios, en el cual trabajando con esfuerzo y valentía la persona exalta los dones y los talentos que hemos recibido, sirviendo al Señor y por qué no también a los que nos rodean, ¿no? Debemos hablar también de esfuerzo en la obra de Dios. Cuando Dios le habla a Josué en el capítulo 1, versículo del 7 al 9, le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta es una promesa. Se la dio a Josué, pero también es para nosotros. Hermano, si tú sigues la línea de la palabra, los principios de Dios, todo lo que hagas va a prosperar. A menos que no estés en la voluntad del Señor. Y entonces vamos a perder el tiempo. Todo lo que hagamos en su voluntad, en su propósito, significará que será prosperado. E insiste, ¿no? Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, otra vez le dice, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Esfuérzate. Algunas recompensas de obrar o de participar en la obra de Dios. Hay bendiciones y hay muchas más para los que trabajan en las cosas del Señor. Y lo más interesante es que no importa cuán grande sea tu trabajo, si es un trabajo aparentemente a nuestros ojos muy importante o pequeñito y que nadie ve, simplemente hazlo para el Señor. Porque aun cuando acomodas una silla, recoges un papel, barres un espacio, ayudas a un pequeño, Dios está viendo todo lo que haces. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y está hablando no solamente de lo material, sino que está hablando de entregarse como persona a la obra del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Algunos han cambiado esta cita y dicen, porque Dios bendice al dador alegre. Pero Él dice que ama al dador alegre. Y entre que nos dé cosas y nos ame, yo prefiero que nos ame, ¿no? Porque en su amor está todo lo demás. En su amor está todo lo demás. Así es. Sí, Señor.
de manera que puedes servir a la iglesia, puedes ayudar para el templo y puedes dar muchas cosas, pero si la das de mala gana, porque te sientes con responsabilidad, o lo haces para agradar a los hombres, o simplemente en tu corazón no está darlo, no tendrás recompensa, pues Dios ama al que da con realmente alegría. Sí, Señor. Según de Timoteo 2:15 y 16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo primero. No sirve de nada que hagamos de todo si no estamos aprobados delante del Señor. Es decir, primero tenemos que ser obreros aprobados. Y eso es santidad. No es otra cosa que santidad. No es otra cosa que santidad. No es otra cosa que santidad. Estar aprobado delante del Señor significa estar bajo sus principios. Y después dice, o al principio dice, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Timoteo era un obispo, aunque en la Escritura el término obispo y pastor son sinónimos, porque se usan indistintamente. Se entiende que Timoteo estaba a cargo no solamente de una iglesia, sino de un sector, de un pequeño territorio en donde estaban situadas distintas iglesias. Las iglesias no son como las iglesias nuestras, ¿no? Muchas de las iglesias eran iglesias casa, porque no había el sector donde estaba una sinagoga, donde congregarse. Y aun cuando las habían, siempre les hacían la cruz a los cristianos, los apartaban, ¿no? No les permitían usar el sitio. Entonces se reunían en las casas y Timoteo es puesto como obispo, es decir, encargado de las distintas iglesias. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, ahora tú que eres obispo, así dice, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obispo que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué le dice? Un obrero. Aún el que estaba a cargo de muchas iglesias, en la Escritura dice que es un obrero. Estoy a punto de ponerme como título arcángel, pero no. Ya no soy ni pastor, ni obispo, no. Alcanza, es muy poco. Arcángel, algunos se ponen así, ¿no? Son arcángeles, ya son querubines. Mi mamá me decía querubín cuando chico, pero no tenía nada que ver. Mi querubín me decía. La Escritura dice que somos obreros. Usted y yo, aún el que está a cargo de nosotros, aún el que está a cargo de todo el país, sigue siendo un obrero para el Señor. Y a eso somos llamados. Somos llamados a trabajar en la obra del Señor. Presentémonos con diligencia, aprobados, como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos. Muchas veces nos esforzamos en ser buenos estudiantes, buenos profesionales, buenos padres, hijos, o en ser una buena pareja. Y todo eso se debe a que queremos la aprobación de las personas y sentirnos bien con nosotros mismos. Pero ¿cuál es el esfuerzo que verdaderamente puede hacer una diferencia en tu vida? ¿Cuál es el esfuerzo del que habla la Biblia y que agrada a Dios? Un obrero aprobado para la obra de Dios. Es lo que la Escritura le señala a Timoteo y también a nosotros. Pablo nos exhorta a esforzarnos para ser aprobados. Nuestra forma de vivir habla de cuánto anhelo tenemos o no, cuánto deseamos agradar a Dios, para lo cual a veces es necesario decir o decidir, ¿no? Agradar a Dios aunque no tengamos la aprobación de nuestros amigos, porque queremos primeramente servir a Dios. Y no hablo de la familia,
Hablo de los amigos, de lo externo, de los de afuera. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra primera responsabilidad como papá o como mamá es nuestra familia. Esposo, su primera responsabilidad es su esposa y sus hijos. Esposa, su primera responsabilidad es su esposo y sus hijos. Porque es la primera iglesia por la que el Señor nos va a pedir cuenta. Nuestro hogar. Haciendo todo lo que debo hacer por mi hogar y mi familia. Si yo soy ejemplo de trabajo en mi familia, también lo tengo que hacer delante del Señor. No puedo dedicarme a trabajar en la obra del Señor, como a veces pasa a muchos pastores, ¿no? Pero su familia es tan desconforme, desprovista, sin atención, porque el pastor no tiene tiempo para nada más que para la iglesia o para hacer actividades. Nuestra primera responsabilidad es nuestra familia. Pero hermano, no podemos gastar todo nuestro tiempo solamente en la familia, dando vuelta en este círculo entre nosotros. Es que no, es que tiene que estar acomodadito muy bien, tiene que tener esto, lo otro, acá, arriba, abajo, y el Señor nunca tengo tiempo para servirle. Debe haber un equilibrio. Porque la Escritura al final nos dice que si queremos ser discípulos de Cristo debemos negarnos cada día. Debemos tomar nuestra cruz, significa un sacrificio. No sacrifiques el tiempo de tus hijos, sacrifica tu tiempo de descanso, que es distinto. No sacrifiques el tiempo de tu familia, sacrifica tu propio tiempo, porque a su momento ellos entenderán que para ti Dios es tan importante y ellos también darán su tiempo para el Señor. Nuestros hijos harán lo que nosotros hacemos más que lo que nosotros decimos, ¿verdad? ¿Es así? Sí, Señor. A menos yo lo creo, sí, pero escuché ninguna vez. O estoy medio sordo. Sí, Señor. Para esto, hermanos, iglesia, no debemos parecer cristianos, sino que debemos serlo. Enseñando a otras personas no solo lo que decimos, sino con nuestra forma de vivir. ¿Recuerdan el pasaje que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios? Yo lo he explicado varias veces, ¿no? Pero para los que no han estado presentes voy a explicar la última parte. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es decir, poner algo que no había, enseñar. Después dice, redarguir, una palabra como antigua, ¿no? Pero significa convencer al otro a través de un razonamiento, de un discurso lógico, de que lo que está pensando o diciendo está incorrecto. La Escritura nos redarguye, nos enseña a cómo pensar correctamente. No está hablando de un pecado, está hablando de a veces de forma de pensar, de estilos de vida, de forma de conducirnos que no son las más óptimas. Y entonces la Escritura nos convence a través de un discurso lógico de cómo es la forma correcta, nos redarguye. Pero después dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir y ahora sí, para corregir. Ahora sí, es pecado. Ahora la Escritura se mete en aquellos aspectos que son pecado. Nos corrige. Si yo soy ladrón, no debes robar más. Si yo soy mentiroso, no debes mentir más. Si soy mujeriego, debo tener una sola mujer. Nos corrige de pecado. Pero al final dice, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y después dice la cita, a fin de que seáis personajes maduros, en el fondo dice, ¿no? Que seamos maduros, entendidos de toda obra del Señor. Eso es lo que hace la Escritura. Pero lo último dice instruir en justicia. La Escritura nos instruye. ¿Sabes qué? La instrucción no es solamente enseñar una lección de forma teórica. La instrucción es un ejemplo a través del mentoreo. La instrucción es un ejemplo a través de una forma de vida. Es como
El hermano mayor, en las cosas del Señor, le enseña a través de la forma de vida al hermano menor en Cristo cómo vivir la vida cristiana. Porque la justicia, la instrucción en justicia, es la instrucción en la vida cristiana. Es a través del ejemplo de vida. Y entonces, debemos actuar de tal manera que otros también aprendan a través de nuestra forma de vida cómo debemos trabajar en la obra del Señor. Les aseguro, y yo lo digo con causa, ¿no? Estoy seguro que ninguno de los músicos que viene conmigo cada mañana puede decir: el pastor nunca lo he visto barrer. ¿Verdad? ¿Es una realidad o estoy mintiendo? Le pregunto a los músicos, porque si me dicen que no, quede como chaleco de mono. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito también que mis hermanos jóvenes que están aquí en la música y no tan jóvenes sepan que todos tenemos que arremangarnos la camisa y trabajar en las distintas tareas. Y no es que me encante barrer, ¿no? Y quedar con la nariz toda tapada con polvo. Pero es necesario. Todos trasladamos, todos movemos las cosas, todo se acomoda. ¿Y es por qué? Necesitamos que los que están a nuestro alrededor, aún los más pequeñitos, aprendan que esto es parte de la obra de Cristo. El trabajar en la obra del Señor implica mover nuestras manos, hacer nuestro esfuerzo. Yo no le voy a pedir a uno de los chiquititos que cargue un parlante de los grandes, ¿no? Pero sí puede ayudarme con un cablecito. Y así vemos como el Isaac que anda por ahí, ¿no? Nos ayuda de repente con un cablecito, toma una cosa, toma otra. Poco a poco va aprendiendo. ¿Por qué? Porque lo ven sus padres, lo ven sus líderes, lo ven su pastor y lo ven los que están haciendo el trabajo. La instrucción en justicia tiene que ver con esto. Y Dios nos manda, hermanos, a que trabajemos en la obra del Señor y también enseñemos a otros la forma de hacerlo. Amén. Sí, Señor. Somos, hermanos, la flecha que ha sido lanzada en las manos del Señor. Usted y yo. Dios apunta nuestras vidas hacia un objetivo y aunque muchas veces no lo vemos como iglesia, no logramos ver el punto final, ¿no? Donde va a llegar nuestra obra, pero somos enviados, somos lanzados como flecha. La Escritura dice que somos como saeta, no dice que los hijos son, dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba o su saquito, ¿cierto? Con flecha, que son los hijos, porque son lanzados hacia adelante, se extienden. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? ¿Cuántos años más nos quedarán a los adultos? ¿20, 30 años? No sabemos. Como mucho, ¿no? Puede quedarnos 30 años, si somos súper fuertes, 30 años. Pero nuestros hijos tendrán que hacer y proyectarse hacia adelante como flechas en todo el trabajo que se les ha enseñado. Ellos serán lanzados para que sea la siguiente generación que sean los pastores, los líderes, los diáconos, los maestros. Amén. Iglesia, debemos trabajar de forma constante, consciente, en la obra del Señor. Y si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, debiésemos ser aún más eficaces. Porque para eso el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre nosotros, para ser testigos eficaces, usted y yo. Pero necesitamos comprometernos en la obra del Señor. Usted ya sabe, estamos con necesidad de maestro. Una cosa clara, consciente, súper real, aterrizada en medio nuestro. Pero hay otras tareas más. Estamos comenzando un tiempo de evangelismo y le hemos puesto un nombre
Y el nombre de este trabajo es Red Oasis. Pensando ahí, ¿cómo le poníamos? Buscábamos siglas que no podíamos recordar. Queremos cambiar el concepto, ¿no? De lo que estábamos haciendo, ir y solamente hacer algunos cánticos para niños. Queremos entrar a los hogares y ofrecer directamente oración por las necesidades de las personas. Y entonces, las dos cosas que queremos hacer es orar y asistirlos como personas. Ya estuvimos con mi esposa en el hogar de este matrimonio que tiene la niñita de 3 años que tiene un cáncer a los huesos, ¿no? Ahí en La Toma. Y fuimos, y como el papá y la mamá estaban sin trabajo, como iglesia le llevamos unas bolsitas de mercadería. Los asistimos. No solamente diciéndole que Dios te bendiga, sino también supliendo un poquitito para darles algo de descanso mental, ¿no? Porque son personas no creyentes. Pretendemos hacer eso. No vamos a repartirle bolsa a todo el mundo, pero si hay alguna necesidad vamos a tener que cubrirla de alguna manera. Oración y asistencia. Oasis. Ese es el nombre. ¿Sí? Y hermano, necesitamos que usted se comprometa a esto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a repartir en todo el sector de Placilla volantes, ofreciéndonos como iglesia a orar por las necesidades, por los enfermos, por que podamos entrar a sus casas un momento. Y para eso necesitamos, si hay algún varón que tenga alguna necesidad y nos diga yo quiero que vengan a mi casa, necesitamos 1 o 2 varones que puedan ir. Pero si se nos multiplican los varones, necesitamos más de 2. Si lo vamos a armar al menos de pareja, necesitamos 2, 4, 6, 8 varones. Así las mujeres. Si alguna mujer nos llama, ya lo estamos haciendo, tenemos 3 o 4 matrimonios, si no me equivoco, Andrea. 4 personas o familias, ¿no? 4 familias que hay que visitar. Donde hay 4 varones, 4 mujeres, o casi 4 mujeres, 3 o 2 o 3 varones y 4 mujeres. Siempre hay mujeres que son solas, ¿no? Pero hay niños también allí. Ya hay 4 hogares a los que hay que ir. Y eso significa que necesitamos hermanas comprometidas. Necesitamos jóvenes comprometidos para hacerlo. Pero entendemos que para esto la iglesia tiene que prepararse espiritualmente. Si no nos preparamos espiritualmente, nos van a pasar por encima. Porque, ¿sabe? Nos estamos metiendo en terreno del enemigo, en el reino de las tinieblas. Y aunque tenemos toda autoridad como hijos de Dios, debemos ir preparados porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Porque si el día de mañana nos metemos a un hogar en donde quieren la oración por un hijo que está depresivo o con problemas, pero resulta que ese niño no está depresivo, sino que está endemoniado, usted va a tener que arrepentir demonios. Y no que veamos demonios en todos lados. Pero puede suceder, ¿no? Que tengamos que hacerlo. Orar por una casa como le tocó a mi esposa hacerlo y tuvo que ir solita, en donde sentían ruidos y cosas raras, se le movían las cosas en su casa. Tenemos toda autoridad, hermano. Y si necesita instrucción acerca de eso, se la vamos a dar. Queremos hacer ordenadito esto, de tal modo de tener una ficha, hacer un seguimiento para hacer esta red de apoyo. Vamos a comenzar con los exploradores. Aquí Katy, levanta tu manito, Katy, que está a cargo de los exploradores. Y hay comandantes aquí. Los exploradores son un grupo de scout cristianos. Pretendemos hacer lo mismo que hicimos hace harto tiempo atrás y volver a recorrer todo el sector de Invica, por las calles, ir con a lo mejor de las payasitos, con globitos, e ir anunciando que vamos a comenzar a tomar niños para los exploradores. O sea, hay harto trabajo. Pretendemos ir donde está el sapo acá, un poco más abajo, y empezar a ir y orar por las personas que van a ese lugar. ¿Usted cree que van a llegar enfermos ahí? ¿Cierto? Tiene que hacerme así como un negrito, como el negrito ese que hace. Lógico, ¿no? Si vamos al sapo, van a haber enfermos. Vamos a orar por esos enfermos, nos vamos a poner en la puerta, allí con una mesita como lo hacíamos, y vamos a entregar un volante. ¿Te gustaría que oráramos por ti mientras esperas? Y la gente espera, ¿cierto? Vamos a orar por ti, por tu necesidad. Ok. Tenemos 3 puntos de trabajo.
El sector de la toma, ya hay esas familias. Está lo que vamos a hacer con los exploradores en el sector de Invica. Y está el trabajo que vamos a hacer en el SAPU también de oración. Así que necesitamos sus manos. Ahora sí. Ahora sí. Mostremos algunas cositas. Pero como les digo, hermano, nosotros necesitamos comprometernos en oración. Esa es la red. Ya vamos a tener, en definitiva, un logo. Queremos hacer unas poleritas. Estas poleritas van a tener el logo de la red Oasis, de tal modo que cuando vayamos a algún lugar la gente nos identifique. Y diga, estos son los hermanos que están orando, van a las casas a orar y que asisten a las personas en las distintas áreas. Esa es la idea, ¿no? Ok. Pablito, venga, de una forma muy breve y concisa usted vaya. A Pablito lo hemos puesto como nuestro coordinador en la parte de evangelismo, pero no puede hacer la tarea solo. Tenemos que apoyarlo. Amén. Y eso significa que esta es una tarea de iglesia. Usted comparta un poquitito de qué se trata. Hola, ¿cómo están, hermanos? Miren, les quiero compartir algo muy rápido. Ayer en la reunión de jóvenes, las personas que estaban orando, ninguno sabía en lo que estábamos planificando. Esto lo habíamos hablado entre los pastores y yo entre semana, y se me acercó un hermano y empezó a orar y me dijo, lo que han estado planificando, ya Dios lo tiene en las manos. Y no hace falta que otras personas lo conozcan porque ya Dios lo conoce, ya Dios lo tiene en las manos. Déjenselo en las manos del Señor. Entonces es algo bueno porque el Señor ha estado confirmando semanas de oración, semanas de trabajo, y los quería compartir con ustedes. Red Oasis, como nuestro pastor lo estuvo diciendo, es una red de oración y asistencia conformada como el grupo evangelístico de la Iglesia Cristo Soberano. ¿Esto qué va a hacer, hermano? Vamos a hacer trabajo social, pero nuestro trabajo va a ser netamente cristocéntrico. ¿Qué significa esto? Que vamos a llegar a los hogares, los vamos a asistir, pero esto lo hacen otras personas, esto lo hacen otras sociedades, pero nuestro trabajo esencial es llevarle al Señor, que ellos vean el trabajo evangelístico, que cada vez que hagamos una acción, ellos puedan ver al Señor dentro del trabajo que vamos a estar haciendo. Pasa la otra, por favor. ¿Quiénes pueden ser parte de Red Oasis? Esto va a ser muy importante, porque como decía nuestro pastor, va a tocar muchas veces llegar a hogares donde nos va a tocar orar por personas que su malestar no es solamente emocional, sino también espiritual. Entonces, todas las personas que sean parte de Red Oasis van a tener que ser netamente discipuladas. Son personas que van a tener que estar netamente congregándose, van a tener que ser personas que sean los primeros en estar en los discipulados, ser los primeros en estar al frente, de estar preparándose. Porque necesitamos mandar personas con carácter, personas que se estén formando. Estamos formando líderes que van a formar personas que van a ser futuros líderes. Porque lo ideal es que cuando formemos estas personas nuevas, las personas que vamos a formar puedan replicar eso que estamos haciendo en sus vidas, lo puedan replicar con otras personas más adelante. Entonces, ¿cómo trabajaremos? Queremos llegar a las personas por medio de puntos de conexión estratégicos y visitas coordinadas, como lo decía el pastor. Los 3 puntos por los que vamos a iniciar van a ser Invica, va a ser el SAPU y las visitas que vamos a tener organizadas en lo que es la parte de la Altos de Placilla, que es la comunidad de La Toma que hemos estado trabajando durante meses. Ahora ese es el primer lugar, pero si empiezan a surgir otros hogares en el resto de Placilla. Vamos a ir replicando la... Ajá. Los equipos de trabajo. Mire, los equipos de trabajo los vamos a estar organizando por 3 personas. Idealmente que sean 2 adultos y un joven. Esto con la finalidad de que primero nos protejamos entre nosotros mismos. No sabemos a los hogares que vayamos a entrar, no vamos a mandar una mujer sola, no vamos a mandar un joven solo. Lo ideal es que cuando lleguemos a los hogares podamos ir en equipos de 3 y así protegernos unos con otros. Sabemos cómo está la sociedad, sabemos cómo están las personas, entonces lo ideal es que también nosotros también podamos cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros hermanos. Si alguno por
por X motivo no puede llegar a la cita, por favor debe avisar para que nosotros podamos, esa persona la podamos suplementar con otra persona que pueda acompañar en la visita, pero nunca mandar el equipo incompleto a lo que va a ser el trabajo. Listo, mire, ahí tenemos un mapa completo de lo que es Curauma actualmente. Si se preguntan cuántas casas tenemos, aproximadamente hay un total de 95.000 casas con 150.000 personas. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas personas. Yo me puse a ver las estadísticas y la comunidad va en crecimiento. Hay muchas nuevas obras. Entonces, a medida que vaya creciendo, vamos a necesitar personas que se vayan sumando al trabajo y podamos ir expandiendo lo que va a ser Rec Oasis. El primer punto de trabajo va a ser en el SAPU Placilla. Antes, el trabajo que estaban haciendo en el SAPU Placilla, lo estaban haciendo los días de semana. Con el pastor estuvimos averiguando y el SAPU también abre los días sábados. Abre más temprano, abre a partir de las 8 de la mañana hasta las aproximadamente 12 de la noche. Entonces, en un horario de 10 a 11 de la mañana, los días sábados, necesitamos que se ponga un grupo de hermanos en lo que es el SAPU. Esto lo podemos expandir durante la semana, pero el primer grupo de trabajo necesitamos que comience los sábados. A medida que el trabajo vaya creciendo, vamos a ir colocando horarios y grupos de trabajo durante la semana o en otros turnos que se puedan ir complementando. Lo ideal es que el trabajo tampoco sienta como que pasan todo el día dentro de un lugar y se cansen, sino que podamos ir complementando el trabajo con otros grupos de trabajo. ¿Sí? La comunidad Altos de Placilla, mire, esta es la primera comunidad donde estamos trabajando el sistema de visita. Las visitas van a ser programadas con la familia. Idealmente sería que fueran los días sábados, que usted pudiera coordinar con las familias que se va a visitar y se lograra coordinar con los días sábados. Pero de no ser así, debe ser un día de semana en un horario que sea factible para usted. Primero, porque la zona es un poco lejana a lo que nosotros estamos. Entonces, para que no se nos haga tarde, no se nos haga de noche, quizás no se nos haga oscuro en el camino, es ideal que podamos coordinar horas que sean lo más precisas para nosotros. Las visitas no van a demorar más de 45 minutos. O sea, vamos a ir netamente a lo preciso. Si la persona necesita oración, ver si tiene alguna necesidad, poderles hablar de lo que es el plan de salvación. Y ya después de la segunda visita, poder irle incentivando a que se vaya uniendo a los ministerios, que se vaya uniendo a la iglesia, que se pueda congregar, y así ellos puedan sentir también el abrazo fraternal del resto de los hermanos que estamos acá. Y el tercer punto de trabajo es toda la zona de Invica. La zona de Invica, el trabajo, como el pastor lo estaba diciendo, lo vamos a comenzar con los exploradores del rey. Este trabajo, la primera visita la vamos a la primera caminata la vamos a iniciar el sábado que viene. Vamos a empezar a invitar 2 sábados consecutivos y el tercer sábado, que es el sábado 3 de diciembre, vamos a hacer una actividad grande. Ya habíamos hablado con Katy, le había dicho que fuera preparando las dinámicas, que fuera hablando con los que eran los comandantes, pero también vamos a necesitar ayuda, porque como la escuela dominical, Exploradores del Rey, solamente tiene el comandante mayor y 2 comandantes más. Entonces necesitamos más personas que puedan apoyar en los exploradores, que puedan asistir a los niños y que puedan ayudar en todo el trabajo que vamos a estar haciendo. Ahí les expliqué lo que es el SAPU Placilla. Lo vamos a comenzar el sábado 19 de noviembre a un horario de 10 a 11 de la mañana. La comunidad Altos de Placilla, preferentemente cada sábado, pero va a ser coordinado con las familias que se vayan a visitar. Y lo de Invica, tenemos el sábado 3 de diciembre la actividad grande y las previas invitaciones van a ser los días sábados 19 y 26 de noviembre. En un horario estipulado que es el horario que usan los exploradores, creo que es a partir de las 11 de la mañana. ¿El horario de los exploradores, Catu? En ese horario vamos a salir a invitar, de 10:30 a 12. Vamos a usar el mismo horario que están usando ellos con los exploradores. Acá es otra parte. Mire, les explico. Ya el grupo de evangelismo tiene una página de Instagram. Actualmente la llevamos como por 125 seguidores. Pero necesitamos personas que se puedan dedicar a crear los contenidos y a publicarlos.
¿Cuántos acá tienen Instagram? Levanten la mano. Todos tienen Instagram. Qué bueno, porque ahora no tienen excusa para decir que no pueden repostear las imágenes que nosotros vamos a publicar. Porque necesitamos que ustedes sean nuestros portavoces, que ustedes repliquen lo que nosotros vamos, porque lo ideal es que esto lo podamos ramificar y se lo podamos expandir a la mayor parte de las personas posible. Porque muchas de las personas que están a nuestro alrededor muchas veces tienen necesidad, pero tienen miedo o pena de decirnos que tienen necesidad. Entonces, cuando publicamos imágenes como esta, necesitas orar, necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, más de una persona va a perder la pena de decir, yo necesito. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, de esa manera vamos a ir desarrollando el trabajo. Espero que lo hayan entendido, que haya sido lo más explicativo posible. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntar, porque acá estamos para servirles y para ayudarles. Dale, ¿esa está con internet? ¿Sí? Ok, vamos a lo último. Vamos a lo último. A ver, en esta lista tenemos a Pablo Pernalete, a Óscar, no sé si Óscar es papá o hijo. Papá. Papá. Tenemos a Daniela, Andrea, Rebeca, Héctor, estoy yo, mi hermana Inés, Nivia, Jocelyn, Berta, Ivonne, Johnny, Saray, Catherine, Silvia, Ariel, tenemos a Marcela, Ilse, Yerko y eso es todo. El resto, hermano, ¿qué pasa con los demás?